Bueno, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, Dios me les continúe bendiciendo. Para mí es un privilegio, es un gozo compartir con ustedes en esta oportunidad. Les vengo a hablar. Soy el pastor Israel Cárdenas, felizmente casado, juntamente con mi esposa Yolinir Jiménez de Cárdenas. Estamos pastoreando en el sector de Sabana Grande, Barquisimeto, Venezuela. Pertenecemos al ministerio ICOP Internacional. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Amén. Quisiera comenzar con una cita bíblica, compartir con ustedes. Quería hablar acerca de las etapas de la consolidación. Es tan importante que podamos entender en esta ocasión lo necesario que es cumplir con estas etapas. Por eso es que le voy a invitar a que me esté acompañando en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 12, y dice la poderosa palabra, dice de esta manera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una de las hermosas palabras del Señor, Él la cumplió. Él dijo que ninguno de los que le dio el Dios de gloria, ninguno se perdió. Y es por eso tan vital y tan necesario e importante que nosotros como ministros, usted como ministro, podamos entender y comprender lo importante que son las etapas de la consolidación. En primer concepto podemos compartir que las etapas de la consolidación tienen que ver con el contacto inicial con el nuevo convertido. El contacto inicial, la llamada, la visita, tiene que ver con el preencuentro y tiene que ver con el encuentro. Y esto es algo progresivo que va aconteciendo mientras vamos teniendo ese contacto con el nuevo convertido. En lo primero, dice por acá, dice el contacto inicial. Dice acá, comienza desde el momento de llenado de los datos de la ficha de consolidación. Y puede ocurrir en dos lugares. Puede ser en la iglesia y puede ser en la célula. En esta ocasión, en la célula. Cuando ocurre en la célula que tenemos ese primer contacto con el nuevo convertido, el que no conoce a Cristo, durante el refrigerio, nosotros nos apartamos con esta persona y le hacemos estas preguntas. Primeramente se presenta, el líder se presenta, pregunta qué le gustó más de la reunión, pregunta por las necesidades específicas, hace pacto de oración, ora para confirmar la entrega a Cristo y por sus necesidades, confirma un compromiso de seguirle atendiendo, registra datos con precisión, realiza una llamada antes de 24 horas. Es tan necesario que estos pasos a seguir los podamos cumplir, porque así podemos demostrar que las almas, las personas, los hombres, los ancianos, las mujeres, sí son importantes para Dios. Es por eso que todos estos pasos es necesario seguirlos con puntualidad. Dice en la otra parte, primero pueden suceder en dos lugares, en la célula y puede suceder en la iglesia. En la iglesia, el líder de un equipo consolidador, luego de la prédica, ese líder se presenta, expone un resumen del sermón previamente predicado, hace una oración de confirmar de la entrega, explica sucesos espiritual. Todo esto lo hace el líder de la consolidación. Esta es una persona que está encargada de recibir a esos nuevos convertidos, a esos nuevos que están aceptando a Cristo por primera vez. Es tan importante que este líder de consolidación pueda recibirlo, tomar sus nombres, sus apellidos. Es tan importante, y ahí es cuando con mucha precisión anotamos todos los datos
puntuales para que podamos saber y hacer un trabajo más efectivo. Es necesario presentar el equipo consolidador, registrar datos con precisión, orar por su petición de oración e entregar la ficha al líder del equipo consolidador. El líder del equipo consolidador debe entregar las fichas al líder de célula, al cual corresponda concretar una llamada antes de 24 horas. Es importante, el líder, el grupo, el equipo que está allí puesto en ese momento, ellos se hacen cargo de hacer una toma. Podemos tener allí la ficha de consolidación. La ficha de consolidación, allí es donde van allí apuntadas todos sus datos personales, si es venezolano, si es la edad, por ejemplo, la edad, el género, la nacionalidad, el nombre, el apellido, la dirección, teléfono celular, habitación y del trabajo, petición de oración, fue invitado por quién allí, fue invitado por de la red, fecha, entrega y recibe. Es tan importante que el líder de consolidación, después de haber llenado esta ficha, él se la pueda entregar al líder que corresponda, a ese líder que se va a hacer cargo. Esa ficha viene a ser su partida de nacimiento. Es tan importante que el líder toma en cuenta a esta persona como un alma que está naciendo nuevamente en el reino de los cielos, explicarle ese cambio de reino. Pertenecía al reino de las tinieblas, ahora le pertenece al reino de la luz. Es tan importante y vital no utilizar términos religiosos con estas personas, como por ejemplo, no se le puede decir hermano en primera ocasión, simplemente, ¿verdad?, amigo, o le llamamos por su nombre. Entonces, es importante entender que esta ficha se le puede entregar al líder que corresponda el territorio o quien lo haya invitado, y que ese líder se haga cargo de esta persona desde ese mismo momento. También tenemos acá características de la llamada de la consolidación. Se debe efectuar antes de 24 horas. Antes de 24 horas usted tiene que tener la disposición y la disponibilidad de hacer esa llamada. Es como cuando un bebé está recién nacido, lo primero que le dan es la leche materna. No puede ser que después que nace un bebé pase 24 horas porque él necesita ser nutrido. Así es el recién convertido. El recién convertido necesita el alimento, necesita ese alimento que es tan primordial para él. Dice, característica de la visita de la consolidación. Se debe ser personalizada, debe ser semanal, debe ser por lo mínimo 1 hora a la semana. Hablar de lo más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo, está haciendo y hará, porque Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Siempre los mensajes que debe llevarle al recién convertido deben ser basados, si es posible, al proyecto Felipe de la Liga Bíblica. Hablarle del nacimiento de Jesucristo, de la resurrección, de los milagros, de las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. La gente, el nuevo convertido, necesita conocer a este Cristo Redentor, a este Cristo que viene pronto a buscar una iglesia. Y es importante y vital. Entonces dice, es importante que las personas las estemos preparando porque hay un encuentro. La gente necesita, los que vienen para la iglesia por primera vez, necesitan tener ese proceso de cuidado, ese proceso de crecimiento, ese proceso que va de consolidación, que lo va a ayudar a tener más amor, va a tener ese anclaje con el Señor, enamorarse del Señor. Y es importante, nuestra meta como iglesia es que ellos puedan ser preparados. Es por eso que se les da unas clases que se llaman preencuentro. Son unas clases que van en anticipación a un encuentro. Ellos necesitan escuchar estas 4 clases. Son 4 clases que se les brinda cada domingo, o se les puede brindar en su célula también, ¿verdad? Para que ellos puedan tener esa connotación de recibir.
bien sea en la célula, bien sea en la iglesia, en la escuela de FOB, la escuela de formación obreros de Dios. Es muy vital e importante que ellos, después que vean esas 4 clases de preencuentro, ellos puedan tener la posibilidad de pasar a otro nivel, que es llevarlos a un encuentro. Cuando estas personas son llevadas a un encuentro, el encuentro es una actividad que sella esa actividad del encuentro. Eso sella lo que se llama la consolidación. Es una actividad que sella profundamente cuando las personas se pueden llevar a ese encuentro, un encuentro cara a cara, un encuentro con ese Dios maravilloso, que ellos puedan ser allí, puedan ser tocados, puedan ser transformados, puedan ser totalmente regenerados por el poder de Dios. Es solamente en ese encuentro, ahí es cuando podemos decir que estamos cumpliendo con la consolidación. Pero también quiere decirles que la consolidación nunca termina. Esto se puede decir que ya la persona ha tomado un grado de madurez, un grado de responsabilidad, un grado de interés por las cosas del Señor, así como usted y yo la tenemos. Y dice más adelante, hay antecedentes bíblicos que nos hablan a través de una consolidación eficaz. Es por eso que en el versículo 17 de Juan, la primera porción que les leí, donde dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es tan importante entender que las almas que te llegan allá a la iglesia, a tus manos, sean cuidadosamente trabajadas con amor, que podamos nosotros ser unos consolidadores eficaz, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Podemos también notar que en Juan capítulo 1, también tenemos una porción hermosa, capítulo 1, del versículo del 35 al 40, y vamos a leer, y dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, y viniendo y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, y fueron, y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Es importante entender que el Señor Jesús aquí tuvo la dedicación de hacer un consolidador eficaz. Eso es lo que hemos entendido, la pijamada más trascendental de todos los tiempos. Jesucristo se quedó con ellos. Él se quedó con ellos toda la noche, compartiendo, dialogando, compartiendo la palabra. Ellos allí pudieron tener intimidad con el Señor. Es tan vital que nosotros tengamos ese privilegio. También hay una cita bíblica en el libro de los Hechos, donde nos habla que Pablo se esforzó en consolidar a los discípulos, y dice, Pablo se esforzó en consolidar a los discípulos que se había ganado en Listra, en Iconia, en Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice de esta manera, Pablo se esforzó en consolidar a estos discípulos
De hecho, pasó allí con ellos 1 año y 6 meses, un largo tiempo donde se dedicó en fortalecer, en que ellos agarraran otra vez ánimo en todas las cosas que a Pablo le sucedió. A Pablo nada lo detuvo porque él tenía un buen ánimo. Pablo se había esforzado, Pablo se había enfocado, Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios cuando él empezó a trabajar con sus discípulos. Es tan importante, vital, que nosotros podamos ser buenos consolidadores, que podamos, no importa tantas travesías o tantas tribulaciones que se nos pueden presentar. A Pablo no le importó, Pablo lo dijo allí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es tan importante. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, lo que nosotros debemos es desarrollar y proyectar es que los discípulos que le pertenecen a Cristo, nosotros podamos formarles el carácter de Cristo, formarles el carácter. Pablo lo dijo en Gálatas, es necesario que vuelva a tener dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Eso tiene que ver con dolor, eso tiene que ver con esmero, entusiasmo, pasión. Nosotros como ministros debemos desarrollar esa pasión como la tuvo Pablo. Característica del consolidador. El consolidador debe tener características. Te voy a nombrar algunas características. Dice, primero, compasión. Es necesario e importante que el líder tenga compasión. Dice por acá, es importante que el líder, el ministro, el pastor, tenga compasión por las personas que consolida, de tal manera que vea su vida reflejada en ellos. Pues un día usted estuvo en ese mismo lugar. La compasión del carácter de Cristo, ya que tiene que ver con la misericordia y la piedad. Dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una de las características que debe tener el consolidador es compasión. Debemos tener compasión por las almas, ya que usted y yo en algún día estuvimos en ese mismo nivel, en esa misma condición. Es importante nosotros recordar de dónde nos sacó el Señor a nosotros. El Señor nos sacó de la inmundicia del pecado. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Él nos sacó de allí, nos libertó, las cadenas se rompieron. Es posible y es necesario de que tú puedas entender que tienes que desarrollar esa tal característica de tener compasión por las almas. Lo segundo es santidad. Es necesario que el consolidador deba tener santidad. Dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario tener santidad. La santidad es apartarse del pecado. La santidad es apartarse de lo malo, pero para dedicarse al Señor. Es para dedicarse al Señor. El que es de santo, santifíquese más. Es apartarse de la inmundicia, apartarse de lo que no le agrada al Señor. Es para dedicarse, para agradar al Señor. Eso es santidad. La santidad, para ser usado por Dios, por la consolidación, se debe ser santo. La santidad no solo se debe anhelar, sino también buscar. Lo único que te quita autoridad y respaldo de Dios en la vida del consolidador es el pecado oculto. Es importante entender esto. Y habrá allí, mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Dice, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es importante entender y agarrarnos de esas promesas divinas, que solamente si andamos en sus caminos y en sus manos y en su presencia, podemos alcanzar tener santidad. Un consolidador debe tener santidad, debe nutrirse de santidad, debe buscar la santidad, debe vivir la santidad. Es tan importante y urgente porque es necesario. El consolidador, otra característica que tenemos, otra característica que quiero compartir contigo es conocimiento de la palabra. La tercera característica es conociendo la palabra. Mira lo que dice por acá Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Es importante entender que el consolidador debe tener conocimiento de la palabra. Es importante y vital, porque así el Espíritu Santo de Dios te va a traer todo a tu memoria, todo lo que has leído, todo lo que has escudriñado, como dice por allá Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Este libro que es el manual de nuestras vidas, estas son palabras espíritu, esto es tu alimento, mi alimento, esto es lo que nos sostiene, lo que nos nutre, lo que nos levanta, lo que nos recuerda, lo que nos exhorta, lo que nos hace sentir mejor, lo que nos hace sentir que tenemos un compromiso con las almas, y es necesario que tengamos conocimiento de la palabra. No podemos ir por allí a consolidar a alguien si no llevamos palabra fresca, palabra revelada, palabra iluminada, palabra que en ese momento esa persona la va a necesitar. Es por eso que tenemos que tener contacto con la palabra, estar firme, estar listos con nuestros devocionales. Ese contacto directo que lo hacemos todos los días en la mañana es tan importante y vital, porque solamente así podemos llevar la ayuda que merece. La última es la disposición. Debemos tener en cuenta que la disposición es necesaria. El consolidador debe estar dispuesto, debe estar disponible. Es como se nos enseñó, nuestros pastores siempre nos enseñaron: el buen soldado ni se niega ni se ofrece, pero siempre tenemos que estar como preparados, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin, dice el 17, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario tener disposición. Mira lo que dice Mateo, ya con esto estamos finalizando. Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 20. Mira cómo dice. Quiero compartir contigo esta porción. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dice el 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dice el 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mira qué importante palabra. Ellos eran pescadores. Ellos, cuando Jesucristo le hizo la invitación, ellos no pusieron pero. Ellos dejaron al instante, dice la Biblia, y dejaron al instante sus redes. O sea, ellos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron a Jesús. Es tan importante que nuestros discípulos, los discípulos que el Señor nos da el privilegio de tener en las iglesias, es tan importante que ellos puedan tener disposición. Es importante que tú como consolidador y yo que estemos dispuestos, seamos hombres atrevidos, hombres osados, hombres dispuestos, disponibles a hacer la obra del Señor. Amén. Ya con esto terminamos.
quería decirles Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que lo atesoren en tu corazón y lo pongamos por obra. Amén. Dios me les bendiga y me les guarde.